Santo, tú eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas, pues tú me iluminas. Mi cuerpo es un templo cuando llenas mi vida con tu poder. Mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida, llena este lugar. Quémame con tu fuego, derrama los ojos. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. En esta humilde vida, toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme. Quiero hacer tu voluntad. Bienvenidos a todos aquellos que se están acercando a Camino de Santidad, a su programa Encendiendo el Altar, una noche más, encendiendo el altar en la presencia de Dios. Estás allí porque el Espíritu Santo de Dios quiere que tú estés, que recibas la suministración de su poder. Él quiere que recibamos la suministración de su poder. Él quiere que nosotros estemos atentos, que dispongamos nuestro corazón delante de la presencia de Dios, que abras tu corazón allí y le recibas la suministración del Espíritu de Dios, que tú puedas allí abrir tu corazón, que dejes a un lado toda carga, toda preocupación, para que puedas recibir esa llenura del Espíritu, para que puedas recibir de su presencia. Bienvenidos todos aquellos allí que se están agregando. Mil bendiciones a todos aquellos varones, mujeres de Dios que están allí esperando, anhelantes la palabra del Señor, que anhelan estar en su presencia, que anhelan recibir de Él la llenura, la suministración de su poder, que reciban en este momento la fortaleza de Dios. Si estás pasando un momento difícil, si estás pasando cualquier tribulación, angustia, yo te digo en el nombre poderoso de Jesús, que puedas ser lleno de la paciencia, ser lleno de la fortaleza de Dios, que puedas recibir de Él la impartición del Espíritu allí donde tú estés, que si estás sintiendo momentos de tribulación, de angustia, de preocupación, puedas recibir una palabra de Dios. El Señor está presto para hablarte. Dios quiere hablarte. Dios quiere en esta noche suministrar de su poder. ¿Sabías tú que el Señor Jesucristo nos dejó el Espíritu Santo para que fuésemos llenos de su poder, de la suministración de su presencia, y que pudiéramos ser esa iglesia efectiva que Él quiere que seamos, como lo fue la iglesia primitiva? La iglesia primitiva fue una iglesia efectiva en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque no fue una iglesia religiosa, ni una iglesia vacía, sino una iglesia llena del poder de Dios, llena de la suministración del Espíritu. Y voy a leer
un texto aquí en Lucas, el capítulo 24, para comenzar. Lucas, el capítulo 24, el verso 49 dice: He aquí yo enviaré la promesa. Hablaba el Señor Jesucristo allí, dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En otra versión dice: hasta que seáis llenos del Espíritu Santo de Dios, del poder suministrador del Espíritu Santo de Dios. Miramos aquí que era una demanda y era algo que le encomendaba el Señor aquí a los discípulos, aquellos hombres que habían caminado con él, aquellos hombres que un día él los buscó, el Señor Jesucristo, allí en sus labores. Ninguno estaba manicruzado, ninguno estaba allí ociosamente, sino todos estaban en sus labores, todos estaban allí trabajando cuando el Señor llega a sus vidas, como tú y yo hemos estado tal vez en algún momento ocupados en lo nuestro, pero cuando el Señor llega a nuestras vidas, Él empieza a hablarnos al corazón, Él empieza a llegar a nuestras vidas para que nosotros le sigamos, y a cada uno de los que Él, a sus discípulos, que Él los llamó, no los llamó por sí mismos, sino que el Señor, el Padre, le dio la encomienda, el Padre le suministró allí aquella encomienda y le dio la suministración del poder de Dios allí, la guianza, porque todo fue por guianza. Vemos cómo el Señor llegó donde estaban trabajando, donde ellos estaban laborando, y allí le llegó a Pedro, a Juan, allí llegó donde ellos estaban trabajando. Miramos a cada uno, a Mateo, cómo llegó el Señor allí también, y llegó donde estaban allí laborando. Entonces nosotros vemos cómo Dios se atraviesa aún también en nuestras vidas. En tu vida no es casualidad que tú estés allí. No es casualidad que tú estés escuchando esta palabra. No es casualidad que Dios esté allí en tu vida y Él haya hecho un alto en tu camino. Tal vez caminabas caminos diferentes, tal vez tú andabas en lo tuyo y nunca pensaste que Dios parara lo tuyo para Él llegar a tu vida, pero Él sí, Él lo tenía presente porque Él tenía un llamado sobre tu vida. Él tenía un llamado, y tal vez muchas angustias tú viviste antes de que el Señor llegara. Tal vez muchas angustias, persecuciones, cosas duras que Satanás intentó aún quitarte la vida, aún desde niño, muchas angustias, enfermedades, tal vez trataste en el momento muchas veces de atentar contra tu vida. Algunas cosas que viviste te marcaron, pero cuando el Señor llega a una vida, ahí comienza un nuevo comienzo, empieza una vida con Cristo, empieza un caminar con Cristo. Así sucedió con aquellos que estaban allí, con aquellos que Él les llamó, con los que Él se atravesó en sus vidas, porque había un propósito sobre aquellos discípulos, había un propósito sobre aquellos que el Señor había llamado. Y les dijo: sígueme tú. Y ellos dejaron todas sus cosas, dejaron su camino, dejaron lo suyo para avanzar. Pasaron de ser hombres del común, pescadores del vulgo, otros allí recaudadores de impuestos. Pasaron de ser del común a pasar de ser hombres ungidos, llamados por Dios. Pero ellos vivieron un propósito, fueron encaminados en el propósito, pero vivieron un proceso para poder llegar a la investidura que Dios tenía para ellos, el revestimiento del Espíritu Santo de Dios. Como tú y yo estamos llamados por Dios para caminar. Yo te digo una cosa: tú eres un bendito y una bendita del Señor. Y estás llamado y llamada para ministrar lo de Dios, para caminar en lo de Dios, para avanzar en lo de Dios. Debes de caminar en el Señor porque Él te ha llamado. Él ha puesto allí el llamado de Él sobre tu vida. Por eso no desistas.
Tal vez en este momento estás viviendo angustia. Tal vez en este momento estás viviendo cambios. Hay cambios sobre tu vida. Mira, no le temas a los cambios. Empieza, sigue, adelante, avanza en el Señor, avanza. Aunque hayan cambios, aunque hayan situaciones difíciles, aunque hayan muchas cosas que en el momento tú creas que no puedas avanzar, que no puedas seguir, yo te digo en el nombre poderoso de Jesús, avanza, avanza porque el Señor así lo quiere. Mira cómo el Señor nos ha venido hablando, cómo Dios viene hablando a la iglesia, cómo Dios quiere que la iglesia se aperciba, que la iglesia no desista de lo que Él le ha puesto a hacer. Aunque vengan guerras, aunque vengan oposiciones, aunque vengan tribulaciones y angustia, aunque vengan muchas circunstancias difíciles que tal vez tú estés viviendo, que tal vez tú hayas podido vivir en algún momento y que aún hoy en día estés enfrentando con tus hijos, con tu familia, que estés viviendo cosas difíciles, pero debes de avanzar en el poder de Dios. Y aquí en este verso guía de Lucas, el capítulo 24, aquellos discípulos recibieron una orden de su maestro, una orden de esperar, una orden de estarse inquietos. Pero había pasado algo muy tremendo, algo muy difícil que ellos habían vivido, y era la crucifixión de su maestro. Habían pasado cosas duras. Ellos no habían estado allí, tal vez muchos, como Pedro también, le había negado y otros no estuvieron allí. El único que estuvo presente fue Juan. El único que estuvo allí fue Juan. Pero los demás huyeron atemorizados en el momento difícil de la confrontación. Vivieron momentos muy duros, momentos de persecución, momentos de angustia. En el momento ellos no pudieron responder. Tal vez tú y yo hemos por momentos negado la eficacia del evangelio, tal vez hemos pasado momentos de angustia donde le hemos negado con nuestros hechos, con la carnalidad nuestra, con las diferentes situaciones, tal vez no hemos sido lo que verdaderamente el Señor ha querido que seamos, pero mira cómo Dios les restauró, cómo Dios les sanó, cómo Dios empezó esta obra en ellos de restauración, cómo el Señor sin importar nada les restauró. Mira cómo Él resucitó pensando en Pedro, cómo lo lleva allí en aquel lugar donde fue el llamado y allí lo restaura. Así el Señor quiere restaurar nuestra vida. Así el Señor quiere levantarte hoy en el nombre poderoso de Jesús. Que tú puedas recibir la restauración del Señor en esta noche, en el llamado que el Señor te ha hecho, que tú puedas recibir la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y ahí había aquella encomienda donde el Señor le había dado a sus discípulos, aquella encomienda que debían de quedarse quietos. Hay momentos y hay tiempos donde tú tienes que dejar de hacer lo tuyo verdaderamente para obedecer a Dios. Dios quiere obediencia en nuestras vidas. Debes de escuchar atentamente la voz de Dios. ¿Qué tú quieres de mí, Señor? ¿Qué tú quieres de mí? Muchas veces pensamos que tal vez los movimientos y las muchas cosas que hagamos para Dios es lo que Él quiere que hagamos. Pero yo te digo, hay muchas cosas que podemos hacer para Dios, pero sin Dios. Y eso no sirve de nada. Debemos ser obedientes. Aún la quietud, cuando es ordenada por Dios, es vista por obediencia delante de Él. Muchas veces asimilamos que el movernos, que el meter la mano en una situación, que el ayudar en una situación, que el hacer una cosa y el hacer otra, porque es el movimiento y lo que de repente nosotros intentamos hacer para la obra de Dios es lo que el Señor quiere. Pero yo te digo una cosa, debemos estar atentos a la voz de Dios, saber cuándo metemos la mano y cuándo no meterla. Solamente cuando Dios nos mande a hacer algo es que debemos hacerlo. Eso se llama obediencia. 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 Hay que ser obedientes.
a lo que el Señor quiere. ¿Qué te ha dicho el Señor a ti? Debes de ser atento y atenta a lo que Dios te ha dicho. ¿Qué te ha dicho el Señor a ti? ¿Qué te dice el Señor? ¿Cuál es la instrucción que Él te ha dado para que tú la obedezcas? Aún el estar quieto. Porque así como hay tiempos de prueba, tiempos de quebrantamiento, tiempos también aún de dolor, de muchas cosas. Vemos en Eclesiastés 3 allí, vemos todos los tiempos que hay, tiempos de reír, yo sé que tú lo has leído, tiempos de reír, tiempos de llorar, tiempos de regocijarse, muchos tiempos diferentes que hay. Pero dice la palabra del Señor que ellos les fue encomendado el estarse inquietos y esperar. Y la obediencia era que estuviesen quietos. ¿En dónde? En Jerusalén. Estarse quietos y esperar. Quietos en Jerusalén. Hasta que fueran revestidos del poder de Dios. Hasta que fueran allí llenos del poder de Dios. Que el Señor les iba a enviar el Espíritu Santo de Dios con fuego, con poder. Y los iba a llenar de ese poder. No sin antes estar llenos, podrían salir de Jerusalén, podrían hacer la obra de Dios, no sin antes estar llenos del poder de Dios. Por eso muchas veces creemos que el movernos o el hacer algo para Dios le va a agradar al Señor. Pero si Dios no nos ha enviado a hacer algo, es mejor estarnos quietos. Solamente hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Solamente hacer lo que el Señor quiere que nosotros verdaderamente hagamos. No es hacer lo que nosotros nos parece y a la manera nuestra, sino es a la manera de Dios. Y ellos entendieron. Ellos entendieron que como hubo tiempos donde fueron probados y muchos cayeron y lo negaron, también ahora era el tiempo de obedecerle. El tiempo donde ellos tendrían que estar allí quietos y esperar ser revestidos del poder de Dios, de la gloria del Señor, del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque el poder del Espíritu Santo de Dios los haría hombres diferentes, los haría hombres distintos, hombres diferentes. Sería un poder extraordinario que es disponible para todos los creyentes. Para ti, para mí, como iglesia de Cristo, el revestimiento del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero para que eso sucediera, cada discípulo tuvo que morir, tener una muerte previa, conforme la crucifixión de Cristo allí de su Maestro. Ellos también murieron. Ellos también tuvieron esa muerte. Pedro tuvo ese quebrantamiento. Pedro tuvo allí un duro quebrantamiento. Tuvo allí un duro confrontar cuando él le negó. Cada uno de ellos vivió un luto, vivió una muerte. Y en el Antiguo Testamento, el aceite de la santa unción nos muestra al Espíritu Santo de Dios, porque todo lo antiguo fue sombra de lo que había de venir. Y miramos el aceite de la santa unción, y les voy a leer aquí, dice, el aceite de la santa unción y el incienso. Esto está en Éxodo, el capítulo 30. Y voy a leer desde el 28. Dice, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente. Voy a leerles desde el 25. Dice, y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento. Según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios. Mira que le había encomendado que ungieran todo fuera ungido, todo lo que iba a estar allí en el tabernáculo.
Pero eso es tipo de lo que había de venir. El Espíritu Santo de Dios, los utensilios somos nosotros. Tú y yo somos utensilios de Dios. Y yo le pido al Espíritu Santo de Dios, tú que estás allí escuchando, puedas recibir esta palabra y puedas saber que tú eres utensilio en las manos de Dios. No importa, no importa los dones que tú tengas, seas intercesor, seas la mujer allí que está sirviendo en su casa, cuidando los niños, enseñándoles la palabra. Eres instrumento en las manos de Dios, tú varón que estás allí, mujer que estás allí. Recibe esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Cada utensilio tenía que tener el aceite de la santa unción. Y así lo consagrarás como cosa santísima, hablando del Espíritu Santo de Dios. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Ungiría a quienes, a los sacerdotes. Iban a ser llenos. Era lo que iba a venir, el sacerdocio lleno. Somos reyes y sacerdotes del nuevo pacto. Tú, hombre de Dios, mujer de Dios que estás allí, varón de Dios que escuchas, jovencita que escuchas, joven que escuchas, tú que de pronto estás allí viendo este video y ya no es ahora en vivo, sino que lo estás viendo ya grabado. Tú también eres instrumento de Dios. Tú eres instrumento de Dios y el Señor quiere llenarte de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dice, y hablarás de ellos, y ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y en el 32 dice, sobre carne de hombre no será derramado. Escucha esto, porque esto es algo clave e importante. Sobre carne de hombre no será derramado. ¿Qué sucedió con aquellos discípulos? Murieron, tuvieron una muerte en su carne, una negación. Murió su maestro allí, hubo un luto, una muerte interna. Muchos volvieron a sus labores, ya no querían nada, había una muerte interna. Ellos habían muerto a su carne, a sus anhelos, a sus anhelos tal vez de ser usados. Tal vez tú has muerto en muchos aspectos, pero yo te digo, es el momento justo cuando nosotros ya estamos verdaderamente muertos a nuestras pasiones, deseos, anhelos, cuando el Espíritu Santo de Dios está presto allí para verdaderamente llenarnos y ungirnos para Él. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. ¿Cómo así que no haréis otro semejante? Porque sabemos que Satanás es experto ¿en qué? En imitar. Hay quienes imitan la llenura del Espíritu Santo de Dios, pero hay algo que no se puede imitar. Si bien en Egipto imitaban aquellos magos, imitaban todas las plagas y muchas cosas que venían, el Señor confundió, porque hay algo que el enemigo no puede imitar y es el fruto del amor. No puede imitar el verdadero fruto, y hay algo que el Espíritu Santo pone en aquellos verdaderamente empiezan a vivir, aquellos que han muerto en su carne, en sus pasiones, en sus deseos, en lo que anhelan. Empieza a haber un fruto. Si el grano de trigo no cae y muere, no lleva fruto. O sea, que tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios mate en nosotros primero. Esos procesos que vivieron ellos, ese caminar con Cristo,
Ellos caminaron con él, pero al mismo tiempo, cuando hubo la crucifixión, ellos también murieron allí. Una palabra sobre la vida de ellos. En ese momento, todo lo de ellos, al ver su maestro allí, todas las cosas que vivieron, y muchos el haberlo negado, el haber sentido ese dolor, las cosas que vivieron, lo que ellos pudieron ver en el Señor, y el no poder estar allí, ellos se sintieron que lo negaron, que no servían muchas veces. Pero ¿qué dijo el Señor allí? El Señor, cuando resucitó, les mandó avisar con aquellas santas mujeres, les mandó avisar, a decirles que Él había resucitado, que lo que Él había prometido era cierto. Ahora les da esa encomienda, ya viendo Él aparecido a ellos, resucitado, les encomienda allí y les habla y les dice con ese amor, con ese amor y esa disposición de su corazón, de que se quedaran quietos porque ellos harían la obra de Dios, pero revestidos del poder de Dios. Porque sobre carne no sería echada, no serían ungidos, sobre carne no. Dios no va a derramar de su unción, de su presencia, de la llenura sobre un cristiano carnal, sobre una cristiana carnal, que viva de los celos, que viva de las carnalidades, que viva en las contiendas, en las riñas, en las peleas. Todo eso son obras de la carne y tú las puedes encontrar en Gálatas 5. Hay que morir a toda obra carnal, a todo lo que te lleve a la carne, las envidias, los celos, las contiendas, las disensiones, las herejías. Y hay una lista allí de todas las obras carnales. Sobre carne no será derramada. Entonces el Señor les pasó por un proceso donde ellos ya estaban listos, verdaderamente listos para recibir. Muchos ya no tenían ni ganas siquiera de seguir sin su maestro, ya no querían. Pero el Señor les decía, la encomienda sigue. Tal vez te has sentido defraudado y defraudada en muchas cosas que tú has vivido. En situaciones donde tú dices, Señor, verdaderamente yo sirvo para esto. Señor, verdaderamente yo miro a otras personas tal vez, Señor, y yo creo que tienen más esperanza que de pronto yo pueda servirte, Dios. Veo que de pronto son más capaces, pero yo te digo una cosa, Dios ha puesto los ojos en ti, en tu casa, en tu vida, en tu familia, en los tuyos, en tus generaciones. Y Él va a trabajar contigo y va a trabajar con los tuyos. Lo va a hacer el Señor. Va a hacer esa obra poderosa de trabajo allí. Por eso es que Él está matando en ti tantas cosas. Él está trabajando en tu carácter. Déjalo que Él trabaje. Deja que Él moldee tu carácter. Deja que Él te forme. Y pone personas, instrumentos para formar tu carácter. Pone tus hijos, tu esposo, tal vez situaciones en el trabajo, situaciones si Él quiere formar en ti la fe, va a crear situaciones y cosas donde tú tienes que tener una demanda de fe verdadera, una demanda de fe porque la fe es fe cuando verdaderamente es probada y se vuelve inquebrantable, cuando no se ve nada, absolutamente nada, y es donde verdaderamente es fe cuando se camina sin ver. Y en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo, ¿cuándo recibiréis poder? ¿Cuándo dejarían de ser hombres comunes? ¿Cuándo aquellos discípulos dejarían de ser como los vimos allí en los evangelios? Y si tú has leído los evangelios, si no los has leído, te invito para que los leas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son 4 evangelios para que tú los leas y conozcas los hechos portentosos de la vida y enseñanza
del Señor Jesucristo, de cómo Él caminó, de cómo Él anduvo, de su carácter, de su vida. Y dice Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén. Y ese testigo me habla de testimonio. Verdaderamente podemos testificar cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos ha revestido, entonces la carne no es la que va a salir. Entonces ya no nos moveremos por los celos, las envidias, las disensiones, ya no nos moveremos por provocaciones, por palabras hirientes. Ya tú dejarás pasar el agravio y no darás cuenta de eso. ¿Por qué? Porque el amor que está allí en tu vida hará que ames aún al más difícil, que perdones las cosas más intolerables, que vivas verdaderamente en una comunión aun cuando tus tiempos sean difíciles, que puedas ver a Dios en todo momento, ante toda circunstancia. Y sin importar nada, tú le sigas, tú le sigas. Esta es la fe que el Señor quiere para la iglesia en este tiempo tan difícil. Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. No podemos ser verdaderamente testigos de Dios siendo vacíos, siendo personas carnales. No, ya Dios no quiere más que nosotros vivamos en carnalidades. Él quiere que tú seas un hombre o una mujer de carácter firme, un hombre y una mujer que se mantengan en el carácter. Si tú estás luchando contra la envidia, si tú estás luchando contra los celos, si tú estás luchando porque miras a alguien más y anhelas con las codicias, con la vanagloria, con tantas cosas que pueden luchar las vidas, debemos rendirnos ante el Señor y decir, Señor, reconocer contra qué estamos luchando. Decir, Señor, no quiero más esta obra carnal, llámese rencor, llámese amargura, llámese celos, llámese envidia, llámese lo que se llame. Mirar allí en Gálatas 5, tú puedes mirar y tú puedes decir, sí, tener esa claridad en tu mente y decir, Señor, he sentido esto, siento un rencor, no he podido perdonar. Quiero verdaderamente ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno, Señor, de tu carácter, de tu amor, tener el fruto, los frutos del Espíritu Santo de Dios en mi vida, para poder ser testigo. En primer lugar, nosotros somos testigos en nuestra propia casa, nuestra propia familia, nuestro propio esposo, nuestros propios hijos. La propia familia es la que verdaderamente va a empezar a ver ese testimonio, aun cuando levanten falsos testimonios contra ti, aun cuando no te aprueben, aun cuando digan muchas cosas de ti mintiendo, las dirán mintiendo, pero no van a ser verdad. Porque otra cosa es que las digan y sea cierta. Ahí es otra cosa. Pero cuando lo dicen mintiendo, es diferente, ya somos testigos. Dice, y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hasta los confines de la tierra. Hasta los confines. Dios va a levantar un testimonio de aquellos, como los levantó en aquellos discípulos. Ya pasaron de ser aquellos discípulos allí, muchas veces que disgustaban entre ellos, que se envidiaban, que se celaban, que Pedro miraba, que qué pasaba con Juan, todas las cosas que ellos tenían, esas contradicciones, mas cuando ellos ya pasaron esa muerte de la crucifixión y la ira de su maestro, entonces ya empezaron a admitir que había un propósito santo con ellos. Y que ellos tenían que enfrentar ahora verdaderamente la asignación que Dios les había encomendado. Hay una asignación que Dios te ha encomendado. A ti varón, a ti mujer, hay una asignación.
Yo te digo en el nombre poderoso de Jesús, debes de hacerlo. Debes de clamar al Señor y decirle, Señor, yo necesito verdaderamente, Señor, ser, Dios mío, lo que tú quieres que yo sea, pero revestido del poder de Dios, para poder ser testigo, testigo. Y miramos cómo ellos estando allí, que estando reunidos, unidos, ya nada los dividía, ya los celos no los dividía, ya las envidias, ya no había amargura en Pedro, ya todo eso había pasado. Ahora sí, llegaba el momento. Tal vez muchas cosas tú has esperado que sucedan. Tal vez muchas cosas tú has orado por largo tiempo que sucedan. Y el Señor está presto allí para impartirlas. El Señor está presto allí, pero algo lo retiene. Hay algo que retiene. ¿Qué está sucediendo? Algo que no deja que la respuesta llegue o que sea impartida. Recuerda, sobre carne no será impartido. Hay obstáculos cuando nosotros intentamos hacer en nuestras fuerzas tantas cosas, intentar cambiar a nuestros hijos en nuestras fuerzas, intentar tal vez con la cantaleta, intentar cambiar el esposo, intentar tal vez cambiar al hermano, la hermana de la iglesia con nuestras opiniones o intentar hablar y decir tantas cosas con otros hermanos porque no hacen esto, por qué no harán lo otro, por qué sucederá esto, por qué no harán esta situación así, si yo fuera pastor, si yo fuera esto, yo haría esto, pero no es así. No es así. No es con nuestras opiniones que cambiamos nuestros hijos, nuestra casa. Es clamando al Señor. Es delante de la presencia de Dios. Miramos cómo el Señor oraba, el Señor Jesucristo oraba. Y ahí en Juan 17 miramos todo el clamor de Él, toda su oración allí, como Él clama, como Él le pide al Padre por aquellos. Le dice, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mundo, te pido que los protejas del mundo y que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Empieza a clamar por ellos. Pero vemos cómo el Señor con su palabra, cómo la palabra de Él empezó a surgir efecto en la vida de aquellos discípulos, un efecto profundo de cambio, pero en el momento de ¿qué? Del proceso de muerte, porque ellos empezaron a darse cuenta. Y si tú estás viviendo tiempos tal vez duros, tiempos tal vez de muerte, tiempos tal vez de persecuciones, de angustias, de situaciones difíciles, yo te digo una cosa en el nombre poderoso de Jesús, sopórtalos porque Dios tiene un proceso allí que tú estás viviendo y Él quiere hacer algo con ello. Mira, yo te digo una cosa, Dios es tan poderoso que si Él quisiera hoy mismo terminar la situación que a ti te está trayendo angustia, lo haría. En un abrir y cerrar de ojos, lo haría. Porque Él tiene el poder de hacerlo. De transformar un hijo, lo haría. De convertir un esposo difícil, lo haría. De una situación económica, lo haría. Pero es que Él está haciendo algo con esa situación. Él está haciendo algo con esa situación en ti y en mí. Él está haciendo algo con ello. Él está haciendo algo, por eso hay que recibirlo con gozo. Toda situación difícil, recíbela con gozo, adora al Señor, da gracias al Señor, dale gloria al Señor, dale alabanza al Señor. Señor, no entiendo qué está pasando, mira esta situación con mi familia, mira esta situación con mi hermano, con mi madre, con tantas cosas, mira esta situación, Señor, económica, mira, no tengo salida, tú sabes esto. Y el Señor está hinchando tu fe. Créeme, aunque no veas.
Créeme aunque las circunstancias sean difíciles. Créeme aunque tú veas lo contrario. Créeme. Está procesando en ti. Te está hinchando el corazón para que tú le creas, le creas. Entonces los discípulos, hasta que no vivieron esa muerte previa de desprendimiento de su maestro, de un total desprendimiento aún de su vida propia, de sus profesiones, de lo que ellos vivieron, porque muchos habían vuelto y el Señor vuelve y los retoma y los ubica. ¿Cuántas veces nos hemos intentado salir por la tangente, irnos por otros lados para hacer lo que a nosotros nos parece? Y el Señor otra vez vuelve y nos encamina. Vuelve el Señor y nos dice, no, hijo, hija, ven. Y vuelve y nos introduce. Porque eso es lo que el Señor quiere. Que en medio de la angustia, de la tristeza, de las circunstancias difíciles que estemos pasando, podamos glorificar su nombre, exaltar su nombre, adorar su nombre, sin importar nada, nosotros podamos adorarle. Por eso, cuando llegó el tiempo del aposento alto, ya no habían espíritus diferentes, ya no habían contiendas, ya no habían allí envidias ni disensiones, sino que estaban unánimes. Es allí en el punto, cuando ya tú entregas todo al Señor, cuando ya a ti no te importa nada, ya cuando tú estás allí, le has entregado ese hijo difícil, le has entregado la situación difícil. Ahí es donde el Espíritu Santo de Dios va a empezar a ser impartido sobre tu vida poderosamente, poderosamente. Dice Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esta llenura fue impartida sobre toda la iglesia primitiva. Una iglesia de poder, una iglesia de fe, una iglesia que no confiaba en las riquezas, ni su fortaleza era la fama o el renombre, ni su fortaleza era la riqueza, ni la cuenta bancaria, ni el edificio suntuoso, ni los muchos agregados o la membresía abundante. No, la iglesia, la fortaleza del Espíritu Santo. Aunque fuesen pocos, pero llenos del Espíritu Santo de Dios, amando al Espíritu Santo de Dios, metidos allí en la presencia de Dios, ministrando en la presencia de Dios, llenos del poder de Dios, determinados por Dios, unánimes. Ya habían dejado todo lo suyo, habían dejado todo lo pasado, habían dejado todo lo antiguo, habían dejado lo suyo, ya todo había quedado atrás. Ahora verdaderamente estaban dispuestos a hacer la encomienda que les había sido dada. Ya no habían anhelos, sueños, deseos que estuviesen fuera del llamado de Dios, fuera de lo que Dios los había puesto a hacer. Ya no habían dominios en sus corazones. Esos dominios que muchas veces, un dominio de orgullo, de soberbia que está allí, un interés oculto de ser reconocido, afamado, un interés oculto, allí una motivación oculta que solamente Dios puede conocer y entonces le es desagradable ante los ojos de Él. No, esa iglesia primitiva no estaba allí para buscar lo suyo propio, sino para buscar lo de Cristo, para buscar lo del Cristo de la gloria, para que Él fuera reconocido, para que todos corrieran a Él. Empezó a ser revestida del poder de Dios. Esa iglesia primitiva, junto con sus mensajeros, los hombres de autoridad, las mujeres que Dios estaba también levantando allí, enfrentarían desafíos cual nunca vistos, como Nerón, que mató muchísimas familias cristianas, pero no negarían a Cristo.
Y es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Es lo que el Señor quiere revestir a una iglesia, verdaderamente a la iglesia de Cristo, que está en las naciones de la tierra. La iglesia que está en las naciones de la tierra, a la iglesia de Cristo, verdaderamente revestirla del poder de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser testigos. No testigos de nosotros mismos, no testigos de lo mío no, es de lo de Él, es que Cristo se vea, es que Cristo sea glorificado, es que su luz alumbre, no la mía propia, sino la de Él, que Él sea reconocido, que todos corran a Él, que mi familia al ver el testimonio mío corra ante la presencia de Dios. Ya dejaron de ser hombres comunes, mujeres entristecidas de lo común, para pasar a ser hombres ungidos del poder de Dios, llenos del poder de Dios, llenos de la sabiduría de Dios. Porque ¿qué vemos? Un Esteban lleno de la gracia, de la fe, de la sabiduría de Dios. Hombres y mujeres llenos del poder de Dios, que serían testigos no solamente allí en Jerusalén, sino donde fuera, y que otros habían de creer, tenían el poder de fructificar y el poder de impartir vida donde ellos llegaran. Y eso es algo dado del Espíritu Santo de Dios, algo dado del Espíritu Santo de Dios, que es que el poder del Espíritu Santo llegue a una vida, a una casa, y la muerte huya, la enfermedad huya, espiritual y natural, huya de las casas, de las vidas, el divorcio, la destrucción de hogares, la rebeldía de los hijos, huya, porque vemos como varones como Pedro, como Esteban, como Juan, como hombres y mujeres que ya fueron diferentes, ya no eran los mismos, ya no eran ni siquiera el vestigio de lo que habían sido antes, no, sino que eran llenos del poder de Dios, habían muerto a lo suyo propio y ahora estaban viviendo para Él. Ya no se veía a Pedro, se veía a Cristo. Ya no se veía a Juan, se veía a Cristo. Ya no se veían ellos, se veía a Cristo. Se veía su carácter, se veía su amor, se veía ahí la palabra de Dios, se veía la firmeza de Dios. Y en Hechos 4:8 nos dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló a los gobernantes del pueblo, y ellos vieron que hablaba con denuedo. Miremos cómo el Espíritu Santo empezaba a dar ese denuedo glorioso. Esa palabra que no es de uno, que uno sabe, que viene cargada de Dios, que viene de Dios, que es Él el que conoce qué hay detrás de una sonrisa. ¿Qué espíritu opera familiar en una casa? ¿Qué necesita una familia? Si ser liberada, ser ministrada. ¿Qué necesita una vida? Es el Espíritu Santo de Dios que está puesto para libertar, para traer sanidad, para llevarnos a toda verdad, a toda verdad. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Necesitamos. La iglesia no puede estar más lejos del Espíritu Santo de Dios, haciendo muchas cosas en sus afanes y actividades, que el congreso de damas, que una cosa, que otra, que el seminario, que una cosa, pero sin dirección del Espíritu, sin vidas transformadas, sin familias con fruto, sin vidas verdaderamente libres. No son las muchas actividades, es verdaderamente lo que el Espíritu
mande a hacer y que Él esté allí. Que el Espíritu Santo sea el que esté en cada actividad y que sea Él el que la dirija, el que verdaderamente envía a ser. Porque si vemos esa iglesia en Hechos de los Apóstoles, y tú puedes estudiar Hechos de los Apóstoles y darte cuenta cómo la iglesia primitiva era guiada por el Espíritu Santo hasta dónde ir y a dónde no ir. Los apóstoles no eran guiados por una ofrenda, no era en qué lugar me iban a dar más una ofrenda para poder ir, no. Ellos no los guiaban ni la economía, no los guiaba ni siquiera sus propios deseos, ni siquiera los deseos de ser reconocidos, no. ¿Qué los guiaba? El Espíritu Santo de Dios. Tanto que cuando Pablo, nosotros vemos que Pablo iba a viajar, ¿a dónde? A Asia, el Señor no lo permitió, sino que el Señor le presenta, el Espíritu Santo, le presenta a aquel macedonio en el sueño allí, y se da cuenta que tenía que viajar ¿a dónde? A Macedonia. Y en Hechos 4:31 dice, después que oraron, hablando en Hechos de los apóstoles oraron. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra con valor. Mire cómo el Espíritu Santo va añadiendo. ¿Qué va añadiendo a nuestras vidas? Te va añadiendo fe, te va añadiendo virtud, te va añadiendo. Tú conoces una persona que esté llena del Espíritu Santo, que esté el Espíritu Santo en ella, que empiece a impartir vida con las solas palabras. Cuando tú estás con una persona que tiene fe, esa persona te ministra fe y tú eres levantado. ¿Por qué? Porque hay algo que el contenido no es letra muerta, sino que el contenido es el Espíritu Santo de Dios. Entonces miramos acá que ellos orando y estando reunidos tembló. Características del Espíritu Santo allí, impartiéndose. Se tembló. Sé que muchas veces de pronto has sido ministrado por el Espíritu Santo de Dios allí, en una ministración y sientes el poder de Dios y empiezas a temblar como corriente eléctrica. A mí me ha pasado muchas veces cuando el Señor me ha ministrado y como choques eléctricos en mi cuerpo. Es el Espíritu Santo. Sé que tú también los has vivido o muchas veces el poder de Dios y empiezas a llorar y empiezas a ser lleno de lenguas, diferentes tipos de lenguas, géneros de lenguas, diferentes géneros de lenguas, de alabanza, de guerra, de adoración, de profecía. O sea, empieza la manifestación gloriosa del poder de Dios, del Espíritu Santo. Entonces miramos cómo tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra con valor. ¿Qué les daba el Espíritu Santo? Valentía. Por eso si muchas veces has sentido temor y tú te sientes atemorizado, atemorizada, debes de decirle, Espíritu Santo, lléname de valor. ¿Por qué? Porque miremos aquí que les daba a ellos valentía, les daba al Espíritu Santo valentía para poder predicar la palabra con denuedo, con poder de Dios. La suministración del poder de Dios ya no era Pedro allí de pronto, el amargado, el envidioso, el que estaba mirando a los hermanos, no, sino que ya fue transformado en otro hombre, transformado allí por el poder de Dios. Ya fue transformado y empezó a hablar la palabra del Señor con valor. O sea que hay verdaderos hechos de cuando una vida tiene el Espíritu Santo de Dios. Y en Hechos 6:5 dice, hablando de Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Mira tan tremendo. Fe es un fruto. Si tú miras en Gálatas también, vas a ver ahí también va a hablar. Y tú miras y te das cuenta cómo los frutos del Espíritu Santo de Dios, la fe, como Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Tú crees para poder resistir todo lo que resistió? Mira, hay cosas
que yo sé que si tú le dices al Espíritu Santo de Dios, lléname Espíritu Santo, Él te ayudará a resistir aún los procesos que tú estás viviendo, las situaciones difíciles que tú estás viviendo, las cosas angustiantes, tal vez enfermedades. El Espíritu Santo va a venir a tu vida y te va a sanar. Va a sanar, pide el Espíritu Santo, sáname, ya no quiero estar más enfermo, enferma. Hay un poder suministrador de sanidad. Mira, lee Hechos de los Apóstoles y te vas a dar cuenta, tú te vas a dar cuenta del poder de Dios, de la manifestación. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Él quiere llenarte, Él quiere ministrarte. Mira, nosotros somos de pronto instrumentos, y lo que tú ves en los pastores que ministran aquí en Camino de Santidad, en nuestras vidas, no somos nosotros, somos instrumentos de Él. Es el Espíritu Santo que te imparte, y Él quiere llenarte a ti también como vasija útil para tu familia, para tu casa, para sanarte, para llenarte de sus palabras. Miramos aquí a Esteban. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y de fe, de fe. Era un diácono, un diácono. Pero si tú ves en una iglesia a un diácono, tú no lo ves lleno muchas veces del Espíritu Santo. Piensas que eso es para los ungidos, los pastores, los evangelistas, los misioneros. Esteban era diácono. Esteban era diácono. Servían las mesas, pero era un hombre lleno del Espíritu Santo. Esa era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, una iglesia que emanaba poder de Dios, amor, servicio, humildad, lejos del orgullo, de la arrogancia, de la jactancia, lejos de eso. Eso no nombra el Espíritu Santo de Dios. Es diferente a lo que se puede conocer como ministerio, vanagloria, orgullo. No, Dios no quiere eso en nuestras vidas. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y fe, y los judíos no podían resistir la sabiduría con la que él hablaba. Muy tremendo eso. ¿Sabes que hay gente que no puede resistirte? Hay personas que ni siquiera tú les has hecho algo, pero te odian, te odian, te odian, les fastidias, porque hay algo en tu vida que se llama Espíritu Santo que contrarresta a muchos, lo que hay en muchos. ¿Qué pasaba con Daniel y aquellos sátrapas allí? ¿Qué sucedía con aquellos sátrapas? ¿Qué pasaba? Dice que los sátrapas envidiaban a Daniel, porque en Daniel había que un espíritu superior, el Espíritu de Dios. Mira cómo es, el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasaba? Que Daniel era diferente. Daniel era sabio, entendido en muchos aspectos. Y miramos cómo los sátrapas hablaban, trataban de desprestigiarlo, de acusarlo, de señalarlo. Eso es una insignia, se puede decir, del ministerio de Cristo. Perdón, es una insignia, es como algo que está allí, que señala. ¿Por qué? Porque el ministerio del Señor Jesucristo fue siempre perseguido. Si tú quieres vivir allí piamente, humillado delante de la presencia de Dios, humillada, y que tú quieres verdaderamente lo de Dios, vas a sufrir persecución. Y la vas a vivir, y tienes que aprender a caminar, te lo digo en el nombre poderoso de Jesús, a caminar con la persecución. Eso es un sello sobre el ministerio, es un sello sobre el verdadero ministerio del Señor Jesucristo en una vida. Vas a sufrir persecución espiritual y natural. ¿Por qué? Porque como aún las potestades son espíritu, ¿qué van a tomar? Cuerpos, personas. Va a tomar personas que tengan raíces de amargura, de envidia, y van a empezar a hablar cosas de ti, van a envidiarte, van a decirte, van a desprestigiarte sin tener nada que ver, te van a odiar sin hacerles nada. Es lo que tú portas, lo que tú tienes de Dios en ti. Eso es lo que muchos van a odiar y se van a levantar, pero es lo que hay operando en ellos.
Entonces miramos aquí que los judíos no podían resistir que la sabiduría con la que hablaba Esteban. No podían resistir. Otra cosa que el Espíritu Santo te da es sabiduría, sabiduría. A medida de que tú te llenes del poder de Dios, la sabiduría de Dios vendrá a tu vida. La sabiduría del Señor va a empezar a llenarte el Señor, va a empezar a darte sabiduría. Ya se va a ir toda necedad de tu vida, ya se va a ir toda mala decisión, ya no vas a tomar decisiones a la ligera y haciendo lo que a ti te parece, no, porque verdaderamente hay una guianza. El Espíritu Santo de Dios estará sobre tu vida. Él te guiará, Él te llevará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Él es el que abrirá camino donde no lo hay. Él hará sendas derechas para tus pies. Él, el Señor, el Espíritu Santo de Dios. Y en Hechos, el capítulo 11, el verso 24 dice, Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Mira otra vez, de fe. El Espíritu Santo y de fe unidos allí, la fe y el Espíritu Santo. O sea que nadie que no tenga fe puede ser revestido del poder de Dios. La fe es un requisito. ¿Por qué? Porque la fe es un pilar en la vida cristiana. La fe es un pilar en la vida cristiana. Miramos cómo Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se agregaba al Señor. Mira cómo él empezaba a predicar la palabra con fe. No es predicar porque me sé 2, 3 versículos y voy a empezar con la letanía. No, es predicar creyendo porque lo he vivido. Por eso el testimonio de lo que tú has vivido. No hay un testimonio más válido y una predicación más válida que la que tú has vivido con tu misma vida. Y sé que tú, cuando das un testimonio y que tú lo has vivido, mira, yo te digo, hay corazones que se compungen, hay vidas que se convierten. ¿Por qué? Porque es un testimonio de vida, que tú estás predicando algo que tú viviste. No palabras aprendidas de los hombres, no, sino palabras de vida, de una vivencia. Y vemos cómo Bernabé también estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Y en Efesios 3, el capítulo 16, dice, Pablo ora por la iglesia de Efesios. ¿Y qué pide Pablo por esta iglesia? Dice, para que se le conceda conforme a las riquezas de la gloria de Dios, el ser fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Fortaleza. Si te falta fortaleza, dile al Espíritu Santo que te la dé. Espíritu Santo, yo quiero ser revestido de ti, revestido de tu poder, porque me he sentido desanimado, desanimada, porque he perdido las fuerzas. Entonces, la fortaleza. Pablo oraba, y hay que orar, mis amados, orar y pedir al Señor como Pablo oraba por esta iglesia. Hay que orar por la iglesia en las naciones de la tierra, la iglesia que el Espíritu Santo está preparando, pero aún está entretenida, está en lo suyo, está jugando a ser iglesia, está pensando que las cosas que están pasando tal vez no son, que el Señor tarda su venida. Muchos aún duermen, están pensando en llenar su cuenta bancaria, están pensando en otras cosas, están pensando que el ministerio solamente es de pronto el lucrarse, el hacer una cosa, hacer otra, y eso no es ministerio. Ministerio es totalmente diferente. Ministerio es servir a Cristo, servirle a Él y al pueblo, estar a favor del pueblo, amar, servir y ver, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor revestía aquí a los discípulos? ¿Para qué los revestía? Para que fueran a hacer la gran comisión. Era la gran comisión tanto que los mandaba de dos, dice la palabra, y sin alforja ni nada. La bendición de Dios iba con ellos. El Señor mismo iba a traer bendición sobre la de ellos, porque Dios bendice, Dios prospera, pero hay que saber para qué Dios te prospera a ti, para qué Dios te da, para qué el Señor te bendice. Entonces miramos cómo Pablo oraba
¿Por qué Pablo no oraba? Oro para que ustedes puedan tener un mejor lugar, hacer esto, hacer aquello. No, él oraba por cosas espirituales, aunque Dios nos da lugares donde congregarnos y son hermosos, pero no hay que poner los ojos tanto en lo que se centra allí, sino en ser fortalecidos y en las cosas espirituales. Oro porque la iglesia sea restaurada. Oro porque las familias sean unidas. Oro e intercedo porque hay que aprender a interceder. Oro para que los jóvenes sean libres de los lazos de Satanás. Oro para que las familias se congreguen ante el Dios Todopoderoso, le amen y le sigan a pesar de todo. Oro para que la iglesia sea revestida del poder de Dios. Oro para que los ministros y mujeres de Dios sean levantados y no vendan el evangelio al mejor postor, sino que se levanten en el poder de Dios y donde quiera que vayan transmitan a Dios con una vida, con un ejemplo, con una vida. Entonces miramos aquí como Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, una iglesia que sufría gran contradicción, una iglesia muy atacada. Entonces, que eran que fortalecidos con poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo traerá fortaleza a tu vida. El poder del Espíritu Santo renovará tus fuerzas, te alentará, te levantará, te suministrará poder y autoridad. Por eso, nadie puede ir y pretender hacer la obra de Dios sin estar revestido del Espíritu Santo. ¿Sabes qué sucede cuando eso pasa? Cuando muchas personas que se enamoran del ministerio, hay muchas personas que se enamoran del llamado y yo quiero ser, y es que yo ya puedo, yo ya sé. Y si no están revestidos del poder de Dios, hasta los mismos demonios los cogían y iban a liberar a alguien y los desnudaban, los golpeaban. No tenían ese ungimiento del poder del Espíritu Santo de Dios para echar fuera una potestad, un demonio, porque lo que pasaba era que se levantaba antes el demonio y los mandaba desnudos y avergonzados. Porque nadie sin la autoridad de Dios y sin el poder de Dios puede hacer algo efectivo en la obra de Dios. Entonces miramos ahí, seguimos acá en Lucas capítulo 11, el versículo 3. Dice Jesús, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan? Mira, ¿por qué hay otra cosa por qué orar? Pedir por el Espíritu Santo de Dios. Pedir por ser revestidos, pedir por ser llenos, por pedir, Espíritu Santo, quiero que tú llenes mis pensamientos, mi vida, mi casa, mi familia. No quiero ignorarte más. Tú estás puesto para santificarnos, para fortalecernos, para darnos sabiduría, para llevarnos a toda verdad, para darnos guianza en las decisiones. Espíritu Santo de Dios, yo necesito. Y empiezas a pedirlo. Mira, si el Señor está diciendo que nosotros tenemos que pedirlo, es porque debemos pedirlo. Voy a decirte cuatro punticos que el Espíritu Santo me daba. ¿Para qué? Para que no hayan oposiciones de esta llenura. Y Él me decía estos 4 puntos. El primero era, Él llenaba vidas que estuvieran vacías de sí mismos. Cuando estamos llenos de egocentrismo, de lo mío, de mis vanidades, de lo mío, de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo, de lo vano del mundo, de mis deseos, de mis sueños, de toda la soberbia, altivez, orgullo, arrogancia, egocentrismo, mío, y todo lo quiero para mí, estamos llenos de este mundo, llenos de muchas cosas, y aún hay cristianos así llenos, que se llenan solamente, a mí me falta, y no me dan, y no me quieren, y no me miran, y yo quiero que me admiren a mí, y yo quiero que me miren a mí, y yo quiero que me tengan en cuenta a mí, pero es que tú no me valoras. ¿Cuántas esposas con los esposos? Pero tú no me cuidas, pero tú no me valoras, pero tú no me consientes, pero tú no esto, y demanda, están llenas de ¿qué? De sí mismas.
llenas de sí mismas y son incapaces de dar. ¿No? ¿Y qué decía el Señor allí? Vacíos de sí mismos para poderlos llenar. ¿Qué pasaba con aquellos discípulos? Estaban en un momento donde ellos vacíos, habían quedado vacíos de sí mismos, de sueños, de anhelos, de todas las cosas. ¿Qué pasó cuando Eliseo siguió a Elías? ¿Qué fue lo que él hizo? Él cogió la yunta allí de bueyes y los quemó. Él hizo allí un altar y sacrificó todo eso, un holocausto. Así, muchas veces tenemos que hacer holocausto con lo que nosotros anhelamos. Que ya no sean tus anhelos, tus sueños, lo que tú quieras, no. Que sea lo que el Señor quiera y lo que Él decida. Vacíos de nosotros mismos, de lo que nosotros creemos, pensamos y anhelamos. Allí hay una vida que verdaderamente está a un paso de ser lleno del Espíritu Santo de Dios, porque está carente, como las bienaventuranzas, los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Ah? Bienaventurados los pobres de espíritu. Allí es, los pobres de espíritu, que haya carencia. ¿Por qué? Porque el Señor está presto para llenar la vasija que se ha vaciado, la vasija que está allí verdaderamente dispuesta para ser llena. Y miramos allí en Juan el capítulo 6, el verso 63 dice, Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. ¿Para qué Él quiere que nosotros estemos vaciados de nosotros mismos? Para Él llenarnos de sus palabras, de su vida, de su espíritu, de lo de Él. Allí hay una vida que es verdaderamente óptima para ser llena. Por eso hay que decirle al Señor, vacíame, Señor, vacíame de todo, Dios mío, y nosotros también soltar, porque cuando llega el momento donde Él dice, no, entrégame esto, ya no quiero que cargues más con este egocentrismo dañino, que tú crees que todo gira alrededor de ti, estás mal, nada gira alrededor de ti, tú has venido para servir, tú has nacido para amar, tú has nacido para servirme y aún para servir a tus hijos, para servir a tu esposo, para servir. Miramos en el segundo punto, dice, permanecer en una actitud de humildad. Permanecer en una actitud de humildad, orando y ayunando, con una actitud de humildad en oración, en meditación de la palabra, allí, meditando los versos de la palabra de Dios, pensando en ellos, escudriñando la palabra, orando, ayunando. Si hay áreas en nuestra vida que son difíciles, que hay caracteres que vienen generacionales, temperamentos que vienen generacionales y caracteres que fueron formados desde nuestra niñez, con cosas difíciles que nosotros vivimos, entonces allí hay algo que toca trabajar, algo que tiene que ser derribado para ser construido, pero a la manera de Dios, No es que yo soy así, a mí nadie me cambia. No, esa no es, eso es soberbia, eso es altivez, eso es orgullo. Hay que soltar todo lo vano, todo lo que no es. Hay que soltar las cosas que no sirven, el orgullo, la arrogancia. Ese segundo punto de permanecer en esa actitud de humildad nos da el lugar allí para pedirle al Señor, lléname del Espíritu Santo. Pedir al Padre que te llene del Espíritu Santo. Hay que pedírselo como con humildad, no con soberbia, no con altivez, no con arrogancia. Y el tercero dice, hay que anhelar. Eso me decía el Espíritu Santo. No desvalorizarlo, anhelarlo, tenerlo en cuenta. Yo he escuchado muchas veces y lamentablemente
lo digo con tristeza y con dolor, que hay lugares donde dejan al Espíritu Santo de lado, vidas que no quieren ni siquiera hablar en lenguas, no creen en nada, no creen en el mover del Espíritu Santo, no sé, no han leído bien Hechos de los Apóstoles, no se les ha sido verdaderamente revelado un espíritu de religión allí que los demarca su vida, que les lleva ahí en destrucción, que no les deja en una esterilidad, porque no les deja fructificar, porque el Espíritu es vida y van a empezar a fructificar y van a empezar a crecer verdaderamente. Pero el que es amargado, religioso y que no verdaderamente anhela, sino que deja de lado, no, yo no esto, yo no aquello, y apagan el Espíritu Santo de Dios, no lo anhelan, no lo reconocen. Y hay que amarlo, hay que reconocerlo, hay que decir, Señor, yo te necesito, Espíritu Santo de Dios, mi casa te necesita, la iglesia te necesita, mi vida, mis hijos, Señor, Señor, llénanos de tu poder, Señor, hasta rebosar, aviva tu obra, Señor, avívala a través de los tiempos, Señor, si me he quedado estancada en algún lugar, Señor, que tú ves que me he quedado allí, Señor Dios mío, en un estancamiento, si tal vez no te he tomado en cuenta, si tal vez he solamente trazado parámetros teológicos y razonamientos de pensamientos y la diplomacia de pronto allí de que no haya un temblor, de que no haya nada, no, porque eso es falta de ética ministerial, de la diplomacia, no, mis hermanos, vemos cómo el poder de Dios se manifestaba allí en aquel aposento alto y cómo llama de fuego y un viento recio que entró y la manifestación del poder de Dios, la suministración del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo que llenaba las vidas, ese anhelar, esa llenura, el anhelar verdaderamente, el ser efectivos en la obra de Dios, porque solo seremos efectivos en la obra de Dios por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo es que las atmósferas son cambiadas en las casas. Por medio del Espíritu Santo es que las familias son mudadas. Por medio del Espíritu Santo es que hay sanidad, hay restauración, hay liberación. Es por medio del Espíritu Santo. De resto, estarán muy bonitos, todos sentaditos ahí, sin suministración del Espíritu Santo, todos bien arregladitos, nadie se despeinó porque no hubo nada, pero ahí yo te digo una cosa, amargado muchas cosas allí, las familias contrarrestando en las casas la contienda, la ira del Espíritu Santo no ha liberado a nadie porque no dejan el poder liberador del Espíritu Santo de Dios, la sanidad verdadera la trae el Espíritu Santo de Dios. Y el cuarto y último punto dice, y obedecerme, me decía el Espíritu Santo, obedecerme, a medida que Él va suministrando en tu vida consejos, sabiduría, unción. Hay que saber obedecerle, saber honrar lo que Dios te está entregando, porque es algo tan valioso, que nadie ni con todo el oro del mundo puede adquirirlo. Nadie. Obedecerle. Y Él va a probarte muchas veces. Te va a dar instrucciones para que tú hagas. Te va a decir, haz esto, di esto, muévete aquí, haz esto allí. Y si tú no lo haces, sino que lo dejas de un lado y no le tomas en cuenta, entonces el Señor no te va a ver allí como ese verdadero hombre o mujer dispuesta a ser llena y a pagar el precio. A pagar el precio con una vida que de negación. Negación. Es la negación. Ese es el precio. Negación a este mundo. El desprendimiento total de este mundo. Porque si vemos algo en los apóstoles, nunca más volvieron a tener una vida normal. Nunca más. Elías nunca vivió para sí. Juan el Bautista
No tuvo vida propia, no la tuvo. O sea, verdaderamente, tú quieres servir a Dios, niégate a tu vida, niégate a lo que tú quieres hacer. Tienes que negarte a lo que tú quieres hacer, obedecerle. Y ese obedecer implica muchas cosas. Lo primero que implica es no dudar, porque si obedezco no dudo, no dudo. Si Él me dice, ve y di esta palabra, mira, así me cueste lo que me cueste, lo tengo y lo digo porque el Espíritu Santo me halla confiable y me está enviando. O haz esto, perdona aquí, haga esto, haga aquello, haga lo otro. No lo evadas, no lo evadas porque lo contristas. Está el Señor manifestando su poder en algún lugar, en una administración. No lo evadas, no digas, ay, lo dejaré para después, después haré. No, Él mira el grado de honra con que tú lo estés valorando. Él mira el grado de honra con que tú estés allí. No lo evadas, no porque le restas importancia, desvalorizas lo de Dios. Si nosotros vemos los apóstoles todo el tiempo allí y le daban, decía, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra, dijo el Espíritu Santo. ¿Y tú crees que dijeron, bueno, en el próximo culto lo vamos a hacer porque es que ya no nos podemos pasar 10 minutos del protocolo de la hora? No, nunca hicieron eso, nunca. ¿O qué dirá el concilio o el Sanedrín? No, ellos no, porque ellos no estaban bajo esos parámetros, ellos estaban bajo el parámetro del Espíritu Santo de Dios. Fue ya, cogieron a Saulo y allí a Bernabé para la obra. Eso no fue porque, ay, Pepito Pérez lo dijo. No, el Espíritu Santo de Dios. Dios te dice a ti, hija, levántate de madrugada a orar. Te quiero orando de madrugada. Ay, Señor, pero tú sabes, es que no, ¿qué tal? Me envejezco, esto, aquello. Mira, he escuchado personas muchas veces que, pastora, pero usted ¿por qué está de madrugada tanto tiempo despierta que se va a envejecer? Yo digo, mi vida va para el Señor, que si me envejezco, para Él vivo, vivo para Él. No importa que envejecerse, que no envejecerse, que esto, que se va a envejecer, que mire, que no trasnoche tanto, que mire, y mire, su vida es para el Señor, su vida debe de ser para Él. Hay que no resistirlo, no de restarle importancia. Y lo último es darle el lugar verdadero en tu corazón, no por si acaso, no que si de pronto, no, el lugar, la primacía en tu corazón, lo primero en tus oraciones, en todo lo que tu Espíritu Santo, en las cosas aún, en la mayordomía, lo que tú vas a hacer con los recursos que Dios te dé, todo eso, Espíritu Santo. ¿Qué hago, Espíritu Santo? Darle toda la primacía, toda, no una parte. Hija, quiero que ayunes por tu hijo, o quiero que hagas esto, quiero que le sirvas con más amor. Pero Señor, si me maltratas, si me dices, si hace, si llega ebrio, si una cosa, no importa, déjamelo a mí. No importa, se me apagó. No importa, déjamelo a mí. El Espíritu Santo de Dios es el que te va a guiar. Él te guiará. Él te guiará por sendas de justicia y te dirá qué hacer. Si nosotros no hacemos verdaderamente lo que Él quiere que nosotros hagamos, entonces nos dejará de un lado y tomará a otro más obediente. Y allí es donde a ese otro, a esa otra, que tú dices, pero ¿cómo usa ese hombre o cómo usa esa mujer? ¿Cómo le responde? ¿Cómo esos hijos caminan? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? ¿Cómo? Obediencia al Espíritu Santo. ¿Cómo? Que es una mujer que escucha, o un varón que escucha al Espíritu Santo. Quiero hoy solo adoración. Ay, pero duré 3 días estudiando la palabra. ¿Cómo que solo adoración? Si me viste estudiando. No, quiero solo adoración. Espíritu Santo. Quiero una atmósfera de adoración. Tú cállate. Tú deja ahí la palabra que el Espíritu Santo te dirá cuándo. Adora, adoremos iglesia, el Espíritu Santo dice que adoremos al Señor Jesucristo, que adoremos al Rey. Y empiezan a haber sanidades, empiezan a haber liberaciones, empieza el Espíritu Santo. Esa es una iglesia dirigida por el Espíritu Santo.
vidas dirigidas por el Espíritu Santo. Bendiciones grandes en el Señor Jesucristo. Doy paso a la pastora Ivonne en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas bendiciones a todos los que están conectados. Dios les bendiga poderosamente. Iba a entrar al live, pero realmente el Espíritu Santo está hablando fuertemente a través de la pastora Cristina Bernavides, así que dejé que ella fuera la que ministrara a través del Espíritu Santo, que sabemos que se hace presente. Le damos gracias al Señor. Bendigo su vida, pastora. Bendigo su vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Le doy gracias al Señor. Nos honra, nos bendice. Le damos gracias al Padre Celestial porque una vez más ha hablado fuertemente, ha hablado verdaderamente el Espíritu Santo de Dios, y creo que hay momentos en que nos dirigimos, nos dejamos a sí mismos dirigir también por lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada una de las vidas, quiere manifestar, y le damos gloria al Señor, le damos gracias al Señor por esta ministración poderosa del Espíritu Santo, por esta ministración que se ha hecho tangible. Yo sé que el Señor ha hablado de manera sobrenatural, y cuando estamos en la presencia del Señor, estamos en la obediencia del Espíritu Santo de Dios, sabemos que ahí Él se perfecciona, ahí en medio de debilidades, en medio de lo que pueda estar ocurriendo en nuestras vidas, que no es ausencia de situaciones, ausencia de problemas, ausencia de lo que pueda estar ocurriendo. El Señor se hace presente, el Espíritu Santo sigue respaldando, el Espíritu Santo sigue trayendo de su esencia y mostrando su soberanía en cada una de las vidas. Así que me honra, pastora Cristina, que esté presente. Le damos gracias al Señor, gracias a ese Espíritu Santo de Dios por la manera en que se ha movido tangiblemente. He sido muy edificada por toda la palabra. Me quedé, gloria al Señor, en obediencia al Señor también. Aleluya. Y le doy gracias al Señor porque Dios es fiel. Dios verdaderamente cuando el Señor habla, hay que escucharlo. Y sé que a través de la pastora Cristina se ha hecho, gloria al Señor, como instrumento del Señor. Ahí está el Espíritu Santo ministrando a todos. Le damos gracias al Señor. Bendigo cada una de las vidas que se ha conectado en esta hora. Le damos toda la gloria al Señor. Gracias a ese Padre Celestial. Gracias porque Él verdaderamente se hace presente, se hace gloria al Señor, presente, y habla profundamente a cada uno de nuestros espíritus. Dice la palabra del Señor en Proverbios 8, 34, 35, dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Sabemos que cuando el Señor está hablando, cuando el Señor está presente en nuestras vidas, nos compete oír, compete estar escuchando esa voz del Señor y obedeciendo, porque ahí está nuestra bendición, ahí está la bendición del Señor en medio de todo lo que el Señor pueda estar
direccionando nuestras vidas y haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, para entender verdaderamente lo que el Espíritu está queriendo hablar, está queriendo ministrar, y realmente es ahí donde nosotros vemos que se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas. No es con fuerza, no es con fuerzas nuestras, no es con fuerzas, no es con ni con fuerzas, ni con nuestros criterios, ni con nuestra voluntad, sino es la voluntad del Señor. Así que ahí están atentos en todo tiempo, en todo momento. Yo los bendigo en el poderoso nombre de Jesucristo. Le damos gracias al Señor, le damos toda gloria al Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú te has hecho presente en esta hora, Señor. Yo sé que aquí hay una palabra que está sembrada en cada corazón, que está sellada por el poder del Espíritu Santo de Dios, para entender cuál es tu voluntad, que es voluntad perfecta, Padre, que es la voluntad que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Te damos gloria en esta noche, te damos gracias, Señor, gracias por lo que tú haces, Señor, a través, Señor, de tus hijos, de cada instrumento, Señor, que tú preparas, Señor, día a día, Padre, que tú preparas, Señor, Dios mío, para llevar tu palabra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, llevar tu palabra, Señor, y ser edificados, Señor, a través de ella, porque sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, no torna atrás vacía. Tu palabra, Señor, es espíritu, tu palabra es creativa, tu palabra nos bendice, Señor, y estamos más que agradecidos de ti, Señor. Estamos más que agradecidos de ti. Sabemos que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz, como nos habla Romanos 8. Te damos gracias a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Padre, porque tú, Señor, nos sacaste, Señor, nos rescataste, Señor, de la muerte, Señor, y nos traíste a la vida, nos traíste, Señor, a la luz admirable, Señor, y estamos más que agradecidos de ti, Señor, porque a través de tu presencia, Señor, cada día somos transformados, cada día somos edificados, Señor, a través de tu palabra somos consolados, Señor, en medio de cada situación. Eres tú, Espíritu Santo, el Paracleto, el que nos guía, el que nos guarda, el que establece, Señor, Dios mío, tu reino día a día, Señor. Has establecido, Señor, tu trono, Señor, en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias a ti, te damos gloria y honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias. Bendigo cada una de las vidas que se ha conectado. Carlos, Dios te bendiga. Nelly Moreno, Abigail, Dios te bendiga. Eladia, Dios bendiga a todos los que se han conectado. Las hermanas de la pastora Benavides, Dios las bendiga. Estela, Rosana, a todos y cada uno de los que se han conectado, le damos gracias al Señor. Nos bendice con su presencia, con sus vidas. Gloria al Señor. Nos bendice como una familia espiritual que somos. El saber que hay personas que encienden el altar, personas que tienen hambre, que tienen necesidad del Señor, que anhelan la presencia del Señor, que anhelan estar cada día en ese lugar íntimo, en ese lugar de separación con el Señor, en ese lugar donde cada día el Señor nos habla, el Señor nos da su guianza, como dice Gálatas 5:25, si el Espíritu nos da vida, andamos guiados por el Espíritu. Así que Dios mismo nos va a, gloria al Señor, nos da la vida y también nos guía cuando nosotros nos cedemos, nos rendimos a Él. Nosotros nos mantenemos buscando su rostro cada día, buscando más de su Espíritu, buscando de su llenura. Él es el que a través de Él nos da de su esencia misma para impartirlos en nosotros, y es lo que en esta noche
estamos, ¿verdad? Todos y cada uno recibiendo de esta palabra, de esta administración del Espíritu Santo, y a la misma vez somos revestidos, gloria al Señor, revestidos, recibimos de ese Espíritu Santo y nos da de su esencia misma. Es lo que cada día tenemos que procurar, cada día tenemos que anhelar más esa presencia, el ser revestidos del Espíritu Santo, el caminar con ese Espíritu Santo, sabiendo que Él es el que va de la mano con cada uno de nosotros, que Él va en esa relación estrecha, guiando nuestras vidas, haciendo diferente cada una de nuestras vidas, poniendo su agenda, la agenda del Espíritu Santo antes que la nuestra, poniendo nuestras vidas a un lado y dejando que sea el Señor el que cada día, el que nos vaya direccionando, que sea el Espíritu Santo el que nos sostiene, el que sostiene nuestras vidas, el que día a día nos va, gloria al Señor, transformando a través de su palabra. Cada día anhelamos ser diferentes, anhelamos ser cada día ya lo que fuimos hoy. Tenemos que procurar que mañana haya más excelencia del Señor, haya más excelencia del Espíritu Santo para su gloria y su honra, que nuestras vidas, que seamos instrumentos de honra, toda la palabra que ha hablado la pastora Cristina, una palabra de bendición poderosamente, así que los bendigo en el poderoso nombre de Jesucristo. Dejo la pastora para que cierre con una oración y le damos gracias al Señor. Gracias, pastora, la bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Nos bendice, nos honra la administración hermosa del Espíritu Santo. Le doy gracias al Señor porque cada día podemos reconocer que Él se hace presente en cada ministración que sale a través, ¿verdad?, de estos medios, de estas plataformas, y que así llegamos a tantas vidas. La bendigo en el nombre de Jesús. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Yo te pido allí donde tú estás que abras tu corazón allí para esta administración en el nombre poderoso de Jesús, y le pido al Espíritu Santo que está aquí en medio nuestro, que llene tu vida, y que todo impedimento que hoy esté allí, todo lo que aún esté allí haciendo muro para que el Espíritu Santo no te llene, no te ministre, no te hable en sueño, no te dirija, no te guíe, se ha quitado en el nombre poderoso de Jesús, se ha quitado por el poder del Espíritu Santo de Dios, y puedas tú entrar en estrecha amistad con Él, allí que tú puedas honrarle, tú puedas obedecerle, tú puedas escucharle, tú puedas estar allí con Él en cada lugar donde tú estés, tú le tengas en cuenta, le tomes en cuenta donde tú estés, que tú levantes a altar al Señor verdaderamente y te dejes llenar allí, que todo lo que esté allí en tu corazón impidiendo sea quitado en el nombre poderoso de Jesús. Si hay cosas aún en las cuales tú tienes que morir al mundo, a muchas cosas que aún te atraen del mundo, a una doble vida, puede ser que hay cosas aún en el mundo que te atraen y estás con un pie allá y otras veces acá. En el nombre poderoso de Jesús, el Espíritu Santo te dé firmeza en el nombre poderoso de Jesús, y tú puedas permanecer firme, y tú puedas escucharle, y Él pueda ministrarte allí, que puedas conocerlo, que día tras día tú puedas sentirle, amarle, que tú puedas cada vez más entrar en estrecha relación con Él, en estrecha relación. Espíritu Santo de Dios, llena las vidas, Señor, ministrales, Señor. Yo te pido hoy que les ministres, que restaures, que donde necesiten restauración, tú traigas restauración, donde necesiten liberación, venga la liberación tuya, donde haya, Señor Dios mío, heridas, Señor, se cierren en el nombre poderoso de Jesús, se cierren las heridas del corazón, las heridas del alma, que pueda haber perdón genuino, liberación, que toda raíz de amargura sea quitada en el nombre poderoso de Jesús.
ese terreno de tu corazón esté apto allí para que el viento recio del Espíritu Santo de Dios esté allí, esté también allí como fuego purificador, purificando tu corazón, trayendo sanidad, levantamiento, restauración, que todo lo que esté seco en tu vida reverdezca en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que sea letra muerta, todo lo que sea incredulidad, duda, esterilidad, en el nombre poderoso de Jesús cese eso y venga la vida de Cristo, el levantamiento de Cristo, la fertilidad, que se vaya toda esterilidad de tu vida, que se vaya toda esterilidad de tu vientre, de tu cuerpo. Toda enfermedad huya, todo espíritu de enfermedad que esté allá arraigado en los huesos, en los órganos, ahora en el nombre poderoso de Jesús se ha quitado, ahora desarraigado por el poder del Espíritu Santo, que venga la sanidad, la santificación en esas áreas que necesita santificación. Si hay áreas que todavía no le has entregado al Señor, dominios, aún andas en la carne, dominios carnales, aún te gobiernan las emociones, la ira, la contienda, el enojo, tú puedas quitar todo eso, tú puedas ceder y por el Espíritu Santo puedas ser santificado, que todo doble ánimo se vaya de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que te lleva a estar inestable, arriba, abajo, inestable, con doble ánimo, que se vaya de ti en el nombre poderoso de Jesús y puedas estar en una estabilidad allí, que el Espíritu Santo te gobierne tus emociones, tu mente, tus pensamientos, que todo lo que te pueda a ti allí obstaculizar la visión se ha quitado en el nombre poderoso de Jesús. Claridad en la visión, que los sentidos espirituales sean ahora activados, la visión espiritual, los oídos espirituales abiertos, ese gusto por la palabra verdadera de Dios, palabra no adulterada, palabra de vida, de sanidad, de levantamiento y no de muerte, de enfermedad ni apostasía, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Ministra, Señor Dios mío, a tus hijos, tus hijas. Ministrale en sueños, Señor. Háblales, Señor. Háblales en sueños, en revelaciones, por tu palabra, Señor. Que les dé, Señor Dios mío, ese anhelo por escudriñar tu palabra, Señor, por leer la palabra, Señor, para que la mente sea mudada, para que los pensamientos sean mudados y sean lavados por la palabra. Gracias, Padre. Gracias por esta administración, Espíritu Santo. Gracias por la pastora Ivonne, Señor. Gracias por su disposición. Gracias por este ministerio, Señor, camino de santidad. Gracias, Señor, porque tú le sustentas. Tú sustentas su vida, Señor. Yo oro por ella, por su esposo, por el pastor Luis, Señor, por su vida, Señor Dios mío. Yo oro, Señor Dios mío, por cada uno de los que ministran, Señor Dios mío, desde este altar, Señor, y ministran, Señor Dios mío, a ti, Padre, porque es a ti que ministran, Señor, para que al pueblo, Dios mío, reciban, Dios mío, de ti, Padre, porque es a ti que necesitan, Señor. Por eso, Padre, yo te ruego que les sigas llenando con el poder, con el revestimiento del Espíritu Santo, como llenaste a aquellos del Pentecostés, Señor, que ellos puedan morir a lo suyo y vivir para ti cada día más, Señor. Hoy, Señor, Dios mío, nos ponemos como vasos, como instrumentos en tus manos, para que sea, Dios mío, Padre, tu gloria para ti, Señor, la honra y la alabanza para ti, Señor. Dios mío, llena tus instrumentos para tu honra y tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Mil bendiciones en esta noche. El Señor me les bendiga. Les amamos y vamos a estar orando por cada petición que han dejado allí. El Señor me les bendiga grandemente.